placer recibirte. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar acá y poder difundir más sobre información de cuidado de la salud. Es re cholulo esto, pero yo soy muy fan tuyo de las redes. Muchas gracias. Que tenés apenas, ¿cuántos seguidores? 6 millones ahora, hace poquito pasamos, pero... 6 millones. 6 millones. Es muy interesante entender que existe un público tan grande que le interesa estar más sano, porque no es lo más popular. Claro. Sos médico, claramente. ¿Te definís como un médico qué? De terapias alternativas, divergente? ¿Qué sos? Yo hice el camino inverso a la mayoría de la población. Terminé medicina normal y empecé a estudiar medicinas alternativas y la verdad es que me fue mal con las medicinas alternativas. Me di cuenta de que no alcanzaban como herramienta, era muy interesante por ahí analizar al paciente o a la persona como una y la integración de toda esta información y fui virando de medicinas más alternativas hacia un concepto más integrador de salud, que es lo que hoy se suele llamar medicina funcional y que también está de moda, pero hoy en día me enfoco bastante más en longevidad. En longevidad. Bueno, quiero la fórmula para no envejecer ahora. Tenés 3 minutos. No, pero digo, ¿hay fórmulas, hay modos, hay hábitos que retardan el envejecimiento? Hay efectivamente, y vos sabés que durante la gran mayoría de la historia nosotros copiábamos lo que ya funcionaba. Agarrábamos y hacíamos, bueno, vemos estas personas, estas zonas del planeta que se llaman zonas azules, que seguramente hayas escuchado, donde la gente vive en mayor cantidad, hasta los 100 años, vive más sana, tiene menos comorbilidades, etc. Y empezamos a copiar estas cosas que ya sabíamos que funcionaban. Y está muy bien y es un muy buen punto inicial. Si yo quiero estar más sano, puedo sin ningún problema seguir esas pautas que podemos ver. Pero también a medida que se fue desarrollando más la investigación científica, que se fue estudiando más la longevidad y estudiando más cómo mantener una persona sana, que es algo que no hacíamos antes. No nos dedicábamos a entender qué es lo que vos necesitas, veíamos qué es lo que necesitas para prevenir un infarto, cómo tratar un infarto, pero no veíamos cómo mantener a esa persona sana la mayor parte de su vida. Que es algo muy interesante porque hay algo que a mí me llama mucho la atención y que deja en claro el problema que tenemos hoy, que es que la expectativa de vida a nivel mundial, por ahí en Argentina es un poco más alta, pero a nivel mundial está entre unos 73,2 años en promedio. Entonces, es muy interesante entender que esa es tu expectativa de vida a nivel mundial, pero no es la expectativa de salud. O sea, no es la expectativa de años que vos vas a pasar sano, que son en promedio 62 sin que vos tengas una enfermedad grave. Por ahí tenés alguna cosa, por ahí tenés hipertensión, por ahí tenés algún problema, pero no tenés una enfermedad grave. O sea, de los pongamos 73 de expectativa, tengo los 10, 11 últimos heavy. Exactamente. Entonces el juego un poco que hace longevidad o que trata de hacer longevidad no es que vos vivas 130 años, 140 años, sino es que vos vivas la mayor cantidad del tiempo que estás vivo sin enfermedades. Empujar esa curva de aparición de problemas de salud, de dolores articulares, de lesiones, de enfermedades, etcétera, a la mayor cantidad de tiempo posible, lo más cerca de nuestra fecha de muerte posible, digamos, para vivir sin enfermedades. Me escucho la fórmula. Bien, hay muchos conceptos que tenemos que tener en cuenta. El primero es que podemos copiar esto que funcionaba en las zonas azules, que básicamente nos dice en términos de alimentación qué es lo que tenemos que hacer. Sabemos que si comemos un poco menos de carne por semana podemos bajar el riesgo cardiovascular. Si comemos más cantidad de antioxidantes, más cantidad de verduras y frutas, podemos ir disminuyendo ese daño. Entonces hay varios procesos acumulativos, pero hay grandes áreas, te diría. Hay un área que tiene que ver con la calidad del sueño, hay un área que tiene que ver con todo lo que es la flora bacteriana, lo que hoy se conoce como segundo cerebro. Hay un área que tiene que ver con la alimentación, que no es... La gente las cruza y dice, bueno, flora bacteriana, lo que tengo adentro de mi intestino es lo mismo que lo que... O sea, hago lo mismo que lo que estoy comiendo y no es tan así, lo estamos estudiando en más detalle hoy y nos vamos dando cuenta de que nos faltan capas de conocimiento ahí. Y obviamente hay un área que tiene que ver con algo que hoy en día es un problema para la mayoría de nosotros, que es el ejercicio. Y que es uno de los elementos que más capacidad tiene para mejorar nuestra velocidad de envejecimiento, que es algo que hoy estudiamos mucho. Antes tomábamos lo que hacía alguien de 100 años y decíamos, bueno, este va a ser mi ejemplo. Hoy tenemos la capacidad de medir la velocidad a la que vos y yo estamos envejeciendo. No entiendo. Bueno, nosotros no envejecemos todos iguales. Yo tengo por ahí 35 años, pero puedo hacer las cosas mejor que alguien de 70 o que alguien de mi misma edad. Entonces tomamos a dos personas iguales y una persona fuma, no hace ejercicio, es sedentaria y vamos viendo a partir de mediciones que hoy se estudian cada vez más, que se hacen a través de nuestro ADN, que nos dicen, estas dos personas tienen 35 años, pero estas dos personas no están envejeciendo biológicamente a la misma vez entre sí.
Entonces, alguien va a tener una mayor edad biológica, tienen la misma edad, nacieron el mismo día. Si querés. Cronológicamente 35. Cronológicamente pueden ser mellizos, si tenés ganas, hasta incluso empezaron con el mismo ADN. Pero como tienen otros hábitos, uno envejece más rápidamente que el otro. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que van a empezar a aparecer enfermedades y problemas de salud más rápido en la persona que está envejeciendo más rápidamente. Y yo puedo modificar estos hábitos, consumo, como para empardarle al otro que envejece más lento. Puedo hacerlo, y lo más interesante de esto y lo más paradójico, porque si vos sos alguien que está viendo esto y tenés 70 años y nunca te tomaste en serio tu salud, podés empezar ahora igual, no hay ningún problema. Puedo arrancar a los 70. Podés arrancar a cualquier edad. Y lo más interesante de esto es que muchas cosas que nos ayudan a frenar el envejecimiento son más efectivas a los 60 que a los 30. Paradójicamente, por ejemplo, hay sustancias que nos ayudan a frenar la velocidad de envejecimiento y que disminuyen con la edad. Sustancias que tenemos en el cuerpo, pero que van disminuyendo a lo largo del tiempo. Y lo interesante de esto es que mientras más baja tenga yo esa sustancia, cuando la incorpore en mi cuerpo, más efecto va a tener. ¿De qué sustancia hablamos? Hablamos de sustancias, por ejemplo, derivadas de la vitamina B3. Hay una que se está usando mucho que se llama NAD, que son sustancias que nos ayudan a no acumular daño, a tener más energía, que ahora si querés hablamos un poco más de eso, Sí. y sobre todo a eliminar, hay sustancias que están bastante en estudio, hay una que se llama fisetina, en este momento está bastante en boga, que nos ayudan a eliminar las células viejas que fueron envejeciendo a lo largo de los años y que ya no están cumpliendo su función correctamente. Y que por ahí impactan negativamente en que vos tengas menos fuerza muscular, en que empeores los vasos sanguíneos para distribuir la sangre en tu cuerpo, que empeoren tu retina, que se pueden acumular en cualquier tejido. O sea, yo puedo ¿qué es una extracción de sangre? Puedo medirlo con una extracción de sangre y a partir de eso entender qué es lo que yo necesito para ir frenando mi envejecimiento y sobre todo, Luis, poder detectar qué hábitos y qué cosas que yo quiera cambiar están dándome resultados. Esta cosa de no pensar que una fórmula funciona para todo el Claro, mundo. entiendo perfecto. Tomo algunas de las cosas que dijiste de componentes, ¿no? Alimentación, ejercicio. La vieja frase somos lo que comemos, ¿es? Es bastante así. Hay una cuestión que es muy interesante de pensar, que es todas esas cosas que vos consumís, todo ese alimento que vos consumís, se va a transformar en los bloques que construyen tu organismo. Entonces, es muy interesante entenderlo desde ese lugar. ¿Por qué? Porque hoy en día comemos una muy elevada cantidad de hidratos de carbono, algo que nos sucede a la gran mayoría de la población, y vamos dándonos cuenta de cómo esto, por ejemplo, acelera el envejecimiento, de cómo esto implica más riesgo de enfermedades cardiovasculares, implica más riesgo de otras enfermedades como formación de tumores. Entonces, realmente somos lo que comemos porque la modificación que va a tener, el impacto que va a tener biológico en nuestro cuerpo, ese alimento, se va dando a lo largo del tiempo. El problema más importante es que somos lo que comemos, pero también somos lo que fuimos comiendo hasta ahora. Entonces muchas veces se acerca el verano y queremos un cambio alimenticio y pensamos que esa es la solución y realmente esto hay mucho interés compuesto en este proceso de ir cambiando tu alimentación e ir mejorando tu alimentación. Pero ¿cómo convivir con...? Viste que hay épocas de demonizaciones. Los palios, los keto, los que yo... No hay que comer nada de hidrato de carbono. ¿Es así? No es así, obviamente no es así. Afortunadamente los estudios que tienen que ver con longevidad, que se centran un poco en, bueno, mantengámonos sanos, no tanto en cuánto músculo puedo desarrollar o cuánta grasa puedo perder o estas cosas que se vuelven más populares en redes sociales, de la cual yo también soy responsable si querés, tienen un poco que ver con entender cuáles son las variables que a vos te hacen bien. Y lo que vamos entendiendo progresivamente cuando estudiamos longevidad es que hay una fórmula más o menos general de la cual podemos partir todos. Ajá. Después hay individualizaciones que vos vas a tener que hacer. Claro. Pero hay una fórmula más o menos Más general. o menos es como esa Y forma. apunta a que vos consumas carne y proteína animal, sobre todo de carnes rojas, 1 o 2 veces por semana como máximo, porque si te excedes en eso, acelerás la velocidad a la cual podés estar envejeciendo. Un consumo de pescados y mariscos más elevado, unas 3-4 veces por semana. Algo de animal de carnes blancas 1 o 2 veces por semana, eso en términos de animal. O sea, prioriza animal de mar. Esto tiene mucho que ver con un concepto evolutivo de nuestro cerebro, de cómo empezamos a aumentar nuestra capacidad y nuestro volumen cerebral cuando los antepasados del ser humano empezaron a consumir más cantidad de omega 3, que obviamente viene más cantidad del mar que de la tierra. Y por supuesto que aumentamos nuestro consumo de verduras
frutas es más polémico, si querés, por la cantidad Azúcar. de azúcar, de fructosa que traen, pero en líneas generales verduras nadie está en contra. Y una pequeña cantidad de frutos secos todos los días, que en mucha cantidad van a ser más inflamatorios. Y ese es un parámetro, si querés, más general de alimentación que a todo el mundo le funciona bien. En ese parámetro no se demonizan los hidratos de carbono, simplemente se eligen mejores fuentes de alimentación. Y yo creo que lo interesante acá es poder transmitirle a la gente que hablamos de nombres en los que generalizamos, pero dentro de los hidratos de carbono tenemos a la fibra, que es súper positiva para nuestra salud y que deberíamos consumir más cantidad, la fibra soluble que viene en la gran mayoría de verduras y en algunas frutas, que nutre a nuestra flora bacteriana. Y lo interesante es que hablamos de longevidad. Hoy se entiende cada vez más de estos microorganismos que están adentro nuestro, que conviven en una simbiosis con nosotros. Y una de las cosas más extrañas es que si vos agarrás a una persona más grande, o esto está experimentado sobre todo en ratones, agarrás un ratón más viejo y le reemplazás esa flora bacteriana que tiene por la de un ratón más joven, este ratón rejuvenece mucho de sus tejidos. Entonces, ¿qué nos dice? Que mantener una buena flora bacteriana lo más joven posible, comiendo fibra, comiendo distintos tipos de fibra, sobre todo, es central para mantenernos jóvenes y sanos la mayor parte de nuestra vida. ¿Cómo, no sé cuál es el verbo, mido, testeo mi flora bacteriana? ¿Cómo sé si está mi flora bacteriana? Ok. Hoy hay algo que me parece muy interesante, que es un problema. Podemos empezar con la ingeniería inversa. Podemos empezar por entender a la gente que tiene un problema. Seguramente vos o cualquier persona de la audiencia conoce a gente que tiene problemas digestivos. Sí. Esto hace 30 años atrás era mucho menos frecuente. Era mucho menos probable que vos te encuentres a alguien que tenía distensión abdominal, problemas, que tiene intolerancia a un alimento. Hoy te encontrás con mucha gente que te dice, no, yo el gluten, por más que no sea celíaco, no lo puedo tolerar. Entonces, todos estos cambios surgieron, por un lado, a nivel industrial, fueron cambiando cómo nosotros procesamos el alimento. Por otro lado, el uso de pesticidas y herbicidas obviamente fueron dañando a esa flora bacteriana. Y después, obviamente, nuestra exposición a flora bacteriana a lo largo de la vida. Hay muchos estudios que nos muestran que los chicos que crecen con mascotas tienen menos problemas digestivos y de flora bacteriana y de alergias respiratorias después, porque estuvieron expuestos a más, si querés, suciedad y más bacterias. Entonces fueron poblando su flora con una mayor diversidad de estos distintos tipos de microorganismos, que es algo positivo. Y hoy podemos hacer estudios de materia fecal, estudios genéticos que nos permiten entender dónde estamos parados a nivel de la flora, pero tampoco serían mi recomendación porque hoy en día todavía nos falta entender realmente, bueno, yo me estudié la flora hoy, ¿qué tengo que hacer con mi alimentación después? Ese es un efecto, pasaje entre la información que tenemos y qué hacer, no lo tenemos del todo claro, y hay mucho marketing también en esos estudios. O sea que, digo, lo estándar, lo básico, después veremos cada uno de nosotros, 2 veces entraña por semana. Estoy llorando, o sea, te juro, estoy llorando. 3 veces pescado. Nada, ¿viste esas cosas que uno lee? Que nada en profundo, cuanto están más profundo tienen más omega 3. ¿Es un disparate o no estoy? En realidad, ahí hay un tema que tenemos que tener en correlación, el problema de la acumulación de metales pesados de muchos pescados. Entonces, realmente no hay que perder la cabeza con estos temas. Yo creo que a mucha gente le generan, y es algo que yo veo con mi audiencia, le genera angustia la complejidad que existe. Yo creo que todos podemos empezar por un buen punto inicial y de ahí ir escalando a medida que estamos acostumbrados y que estamos cómodos con esos cambios de alimentación que estamos haciendo. Yo creo que poder incorporar más cantidad de fibra soluble, sobre todo, ya es un muy buen primer paso. Incorporar alimentos que sean más ricos en nutrientes por gramo de alimento consumido. Dame ejemplos de fibra y fibra soluble. Bien, fibra son hojas verdes, si vos querés el ejemplo simple. Fibra insoluble es la que te ayuda a ir de cuerpo, es la que te ayuda al movimiento intestinal. Y fibra soluble son otros tipos que en general podemos encontrar en espárrago, en coliflor y las coles en general, en, por ejemplo, algunos tipos de frutas, sobre todo las de más bajo índice glucémico, como los frutos rojos. Y son tipos específicos de hidratos de carbono que no te van a hacer subir la glucemia, no te van a hacer engordar, sino que van a nutrir a tus bacterias. Son hidratos que vos no podés digerir, pero que tus bacterias sí. Entonces se aprovechan para alimentarse de eso y así vas pudiendo nutrir a esa flora bacteriana que es beneficiosa para vos. No sé qué le pasará a tu... No sé si audiencia o pacientes. ¿Vos tenés audiencia, pacientes no tengo más. Desde que me empecé a dedicar a la longevidad no tengo más. ¡Qué loco!
La verdad es que para poder escalar herramientas que pueda usar 1 millón de personas a la vez, necesitas poder dedicarte a desarrollar eso. esas herramientas. Bueno, a tus audiencias. Yo soy parte de tus audiencias, entonces por ejemplo, me suplemento con omega 3 hasta que me encuentro con un amigo sin ningún conocimiento como el mío que me dice, mucho metal tiene ese omega 3 que estás tomando. Tenés que... primero, ¿va la suplementación? Vitaminas, omega 3, después veremos creatina, toda esta cosa. ¿Va o no va eso? Mira, con suplementación hay un tema que vos tenés que entender y que vale para todo lo que tiene una industria detrás, que es que existe una intención y un incentivo, y hay que separar intención de incentivo. La intención es que vos estés más sano, eso está buenísimo. El incentivo es obviamente la ganancia económica Obvio. y la estructura industrial que existe atrás de eso. ¿Por qué es importante separarlo? Porque es verdad que nosotros no consumimos suficiente cantidad de algunos nutrientes, el caso típico es omega 3, no hay un consenso universal de cuánto omega 3 necesitamos, y eso es un problema, porque no es que todo el mundo está de acuerdo en que vos necesitas X cantidad. Yo te voy a decir desde el punto de vista de mi experiencia personal que consumir unos 2000 miligramos de omega 3 es bueno en términos de longevidad Diarios. diarios, porque en general estamos muy inflamados y el omega 3 nos ayuda a bajar esa inflamación. También te voy a decir, es verdad que el omega 3 se extrae de alimentos o de productos de mar en general, aceite de bacalao, Sí. otros ejemplos, y que esos pescados pueden llegar a haber acumulado metales pesados, y es un juego de relación riesgo-beneficio. ¿Tomo o no tomo, doctor? Entonces, si tengo algo testeado para metales pesados, que va a ser cada vez más común, puedo tomar sin ningún problema. Bien. Ok. Cada vez va a ser más simple porque podemos testear estas cosas. Podemos testear si el omega 3 trae mercurio o no trae mercurio. La toma de vitaminas, viste que vos decís, no, te viene bien no quiero dar el nombre, porque tiene 101, no sé cuánto, creo que, pero después tenés hipervitaminosis. Entonces también ¿qué hago con Bien, eso? la regla clara para todos, para vos, para el público, para todo el mundo es el que mucho abarca, poco aprieta. Eso es importante, ¿por qué? Porque cuando yo tomo un multivitamínico, una sustancia que Sí. trae 100 cosas, es muy raro que en esas 100 cosas alcance para que vos puedas llenar un déficit que vos tengas en tu cuerpo. Supongamos que la mayoría de nosotros no tiene una alimentación ideal. Mm. Por ahí no estamos comiendo perfecto, estamos tratando de cuidarnos, pero no hacemos las Si no cosas llegás, perfectas. no tenés tiempo, sí. Entonces, siempre 5 o 6 cosas de los nutrientes esenciales que tenemos, entre todos los minerales, vitaminas, aminoácidos, etcétera, que necesitamos, nos suelen faltar cuando vos los medís en sangre. ¿Qué es sentido común en términos de estos nutrientes y en términos de esta suplementación? Que uno use lo que a uno le falta y que lo Ok. use en las cantidades correctas para que no se exceda. Ahí evitamos el riesgo de la hipervitaminosis que vos mencionás y además evitamos el riesgo de estar consumiendo sustancias que no necesitamos. Por eso, en términos prácticos, lo que uno debería hacer es tratar de individualizar. Muchas veces alguien me dice en un seminario, en una charla, yo quiero que me digas qué suplemento, qué sustancia tomar. Claro. Perfecto, lo entiendo desde un punto de vista de longevidad, está buenísimo, pero desde un punto de vista práctico para cada uno, yo debería tomar lo que a mí me falta. O sea, tengo que ir al médico y que me haga un chequeo vitamina por vitamina. O por lo menos entender, hoy en día existen tecnologías que me van a ahorrar ese proceso. ¿Sirven esos lectores de la mano? No sé si lector de la mano específicamente, pero ya hay máquinas a través de inteligencia artificial que nos van ayudando a entender de manera aproximada, sobre todo para la gente que no tiene la capacidad de ir a Claro. medirse todas estas cosas en sangre, y que es súper lógico, de que vos le saques una foto a la comida y que vos detectes en base a esa comida cuántas calorías estás consumiendo si te interesa bajar de peso, subir de peso, pero también cuántas vitaminas, cuántos minerales, cuántas cosas Ok. estás consumiendo, para por lo menos, si bien no son perfectas, tener una noción de si vos estás consumiendo la cantidad que vos necesitas o no. Entonces, al final del mes, vos traqueaste tus comidas y entendés si te falta vitamina A, si te falta vitamina C, Entiendo. si te falta vitamina D. Es una manera de individualizar para quien no puede hacerlo de una manera El mejor. cuento ese también era de mi época. Tranquilo, tomá porque lo que el cuerpo no necesita lo elimina. Es verdad en algunos aspectos, en algunos no tanto. Este es un juego muy interesante con los antioxidantes. Los antioxidantes tienen fama de... Yo tomo por tu culpa. Digo, si aminoácidos tomo por tu culpa, quiero decir. Aminoácidos justo es lo que más podés aprovechar. Pero Por tu culpa. O sea, te escuché un día y estoy ahí Está perfecto. firme, absolutamente. bien, los aminoácidos sirven para que nosotros podamos... Son los bloques que nos permiten construir tejidos. Y los aminoácidos esenciales son los que nuestro cuerpo no puede fabricar. Entonces sí o sí los tiene que consumir de afuera. Los tiene que consumir a través de alimentos o a través de suplementos, de Ok. cualquier instancia, pero nos ayudan a construir tejido en nuestro cuerpo. Masa muscular, cambiar...
No todos los aminoácidos además sirven para lo mismo. Hay algunos que me ayudan a construir más músculo y otros que me ayudan a construir más colágeno y no envejecer tan rápidamente y no generar arrugas tan rápidamente. Pero este efecto que vos mencionás de consumir de más una sustancia, lo vimos mucho con los antioxidantes, que históricamente se creía que eran maravillosos y hoy sabemos para temas que tienen que ver con longevidad que no parece que consumir altas cantidades de antioxidantes en forma de suplemento nos ayuda a la longevidad y que muchas veces incluso pueden generar un efecto negativo en términos de expectativa de vida. Entiendo. Bueno, detengámonos en dos cosas que dijiste, aminoácidos y colágeno. Digo, modas de hoy día, todo el mundo, tres scoops de colágeno y no te arrugas. ¿Tiene sentido eso? A ver, hay mucha evidencia apuntando positivamente a eso. Es algo muy extraño porque vos originalmente tenías la idea de que para mejorar tu piel tenías que aplicar cosas sobre tu piel específicamente, que es verdad, pero no hace a lo opuesto incorrecto. No hace que vos no puedas tomar cosas internamente que mejoren tu propia fabricación de colágeno. Es muy interesante porque la gente tiene la idea equivocada de cómo el colágeno se produce. La gente cree que porque toma colágeno, ese colágeno se transforma en su propio colágeno, va a piel y me llena las arrugas. Es obvio eso. No funciona así. ¿No? No funciona así. Lo que solemos consumir cuando consumimos colágeno se llaman péptidos de colágeno o colágeno hidrolizado, que es que se rompió esa proteína en pequeños pedazos. Sí. Y es muy extraño porque tu cuerpo, vos engañás a tu cuerpo cree que el colágeno que vos tenés en tu cuerpo se está rompiendo porque capta esos pedazos, esos bloques rotos de colágeno y en base a eso produce tu propio cuerpo más colágeno. No es que tomaste el colágeno, incitas, no sé cómo llamarlo, invitas a tu cuerpo a que produzca. ¿Pero tiene algún sentido? Tiene sentido. Sorprendentemente tiene sentido. Colágeno tiene sentido. Ahora hay un colágeno con una sustancia súper dificilísima que se llama como deoxirribobutina, que es para la recuperación muscular. Justo el colágeno en sí es una proteína que cuando se rompen aminoácidos, esos aminoácidos no te sirven mucho para la recuperación muscular. Entonces tiene más sentido que vos te enfoques en cosas por separado, que te enfoques en recuperación con esos aminoácidos esenciales que mencionábamos antes, que realmente se usan, como la leucina, es un aminoácido que se usa mucho para construir tejido. Y por el otro lado, los aminoácidos que componen al colágeno, entramos en una capa un poco más técnica si querés acá, que se llaman glicina, prolina y hidroxiprolina, se enfocan en eso, se enfocan en construcción de colágeno y sirven más que nada para todo lo que tiene que ver con articulaciones y con piel, si querés tener resultados. Hablemos un poco del ejercicio, que parece que es central, ¿no? Es central, efectivamente. Es central. Definamos, porque hay distintas situaciones, según edad, según lo que vos quieras, o sea, si vos querés envejecer bien, otros que quieren mejorar su estado físico, ganar masa muscular. Hagamos un poco un recorrido de todo eso. Es muy interesante hacer el recorrido en esos diferentes escenarios entendiendo tu objetivo. Siempre lo más importante, si vos querés estar más sano, es entender tu objetivo. Claro. Tu objetivo puede ser bajar de peso y tu recomendación nutricional y de ejercicios y de prácticas va a estar asociada con bajar de peso. Tu recomendación o tu objetivo puede ser ganar masa muscular porque viene el verano, porque querés estar más lindo, por la razón que fuere, y está perfecta. Y tu recomendación nutricional va a ser otra, tu recomendación de hábitos va a ser otra, pero en términos generales de ejercicio sabemos que todo el mundo se tiene que mover más, eso lo tenemos clarísimo. Hay un parámetro mucho más básico, antes de decir anda a levantar pesas o anda a correr 10 kilómetros o a cualquier otra práctica, hay un parámetro central para nuestra salud a largo plazo que es cuán inactivos estamos durante el día. ¿Cuánto tiempo del día pasamos inactivos? Y es algo muy interesante desde un punto de vista del ejercicio y del estudio de cómo mantenerse sano a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque vemos, por un lado, que el ejercicio es, en relación costo y esfuerzo, si querés, y recompensa, es una de las mejores maneras de frenar la velocidad a la que estamos envejeciendo y mantenernos sanos. Es realmente muy práctico. Y desde un punto de vista de ejercicio tenemos que dividir cosas a nivel aeróbico, a nivel muscular, a nivel de mantenerse flexibles, pues son todas categorías que tenemos que hacer. Y yo puedo correr 20 kilómetros todos los días, que no reemplaza la actividad muscular que yo necesito para mantener la fuerza, para mantener la masa muscular a lo largo de los años. El concepto que tiene que entender todo el mundo acá es que a lo largo del tiempo vamos perdiendo masa muscular, vamos perdiendo densidad ósea a medida que envejecemos y vamos perdiendo capacidad aeróbica. Entonces, estas tres cosas son cosas que nosotros tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque podemos mejorarlas. No importa si tenés 70 años o 30, las podés mejorar siempre, pero naturalmente las vamos a ir perdiendo. Entonces, dijiste densidad ósea, masa muscular y aeróbica. Capacidad aeróbica.
Viste que yo te tomo nota cuando... Está muy bien. Hay un punto que me parece central en todo esto, que es, hay mucha correlación entre tu capacidad aeróbica, que hoy está un poco dejada de lado. Si querés, hoy se da más bola a todo lo que tiene que ver con parte muscular. Y la capacidad aeróbica está súper ligada a nuestra velocidad de envejecimiento y nuestra expectativa de vida. Hay una relación entre la capacidad de uso del oxígeno tuya, que se llama VO2 max, y la expectativa de vida que vos tenés. Una relación muy lineal. A más de esta capacidad aeróbica que yo tengo, a mejor puedo usar el oxígeno en mi cuerpo, más tiempo voy a vivir sano. Entonces es muy interesante porque lo estamos dejando de lado por una cuestión de popularidad y es central y se deja de lado porque no es tan sensual desde el punto de vista práctico subirte a una bici y hacer 2 horas de bici de fondo o correr 1 hora a una velocidad lenta que te vaya dando más capacidad aeróbica. Pero hay a ver si se puede ir esto estándar que hacíamos con la alimentación. Menos carnes rojas, más carnes de pescado, alguna carne blanca, fibra soluble y no soluble. Esto era como un básico. Para el aeróbico acá es muy difícil, porque también depende de la edad y etcétera. Pero ¿qué? Hay un básico para esto a nivel de ejercicio, sin ningún lugar a duda, que si vos querés estar sano es muy aplicable. Y de hecho te ayuda a cualquier objetivo. Si vos querés bajar de peso también te va a ayudar. Y tiene que ver con acumular la máxima cantidad de minutos que vos puedas, la máxima, la que vos te puedas permitir, en lo que se llaman zonas cardiovasculares, que son entrenar sobre todo en esto bastante tranquilo. Ahora te voy a contar cómo podés aplicarlo si vos no podés medirlo, pero en lo que se llaman zona 1 y zona 2 cardiovasculares. Entonces, querés hacer la máxima cantidad de ejercicio aeróbico que vos puedas por semana, no importa si es salir a caminar, si es salir a correr, si es subirte a una bici, en esos niveles de dificultad que para vos, si estás corriendo o en bici, significa un 7 de 10 de dificultad, lo podés medir también con el nivel de esfuerzo que vos podés hacer respirando por nariz y sin que tu cuerpo desee respirar por boca porque no basta la cantidad de oxígeno, o a la velocidad a la que vos podés sostener una conversación con dificultad con tu compañero de ejercicio. Esa es la velocidad a la que vos tenés que acumular la máxima cantidad de ejercicio posible. Correcto. ¿Por qué no más fuerte? Che, Sebas, no tengo el tiempo. ¿Puedo hacer ejercicio más intenso en menos tiempo? Sí, pero el problema está en que nuestro cuerpo acumula estrés cuando yo estoy esforzándome de más. Entonces hay un límite. Sabemos que, por ejemplo, anecdótico, 150 minutos por semana de ejercicio aeróbico muy, muy intenso, ya es lo máximo que nos va a dar beneficios. Pasado eso, ya empieza a jugarnos en contra porque es demasiado esfuerzo que le estamos pidiendo a nuestro sistema cardiovascular. Dijiste algo interesante, ¿no? Respecto de la cantidad y demás. El cuento de 10.000 pasos por día, los que tenemos la suerte. Recontra vale. Va, 10.000 pasos por día. Muy bien. Aunque sea, yo me levanto, pongo el reloj, no duermo con el reloj, 10.000 me va bien. 10.000 te va bien, lo ideal es entre 8 y 12, con lo cual 10.000 estás justo en el punto medio. Si te puedo dar una recomendación extra para el público, para quien no puede salir a correr, para quien tiene que hacer su vida normal, ir al trabajo, es caminar a una velocidad rápida para que vos estés trabajando esa capacidad aeróbica, por más que vos vayas caminando al trabajo y esa sea tu única actividad. Eso por un lado. Y después, el rápido vale, la recomendación, rápido significa que puedo hablar pero no podría cantar. Vale porque normalmente cantar requiere más capacidad respiratoria. Claro. Bien. Así que está muy bien. Está bien, o sea, como digo, para buscar consejos domésticos. Sí, prácticos en la vida cotidiana. Y ibas a decir algo más y te interrumpí, perdón. No, y 100%, y me parece por otro lado que hay un aspecto central que es vamos perdiendo masa muscular, vamos perdiendo fuerza a lo largo de la vida. Se habla mucho de masa, pero importa más la fuerza para mantenerte sano. Con lo cual, un buen entrenamiento muscular que te ayude a ganar fuerza es central. No hace falta mucho, si vos no querés ser fisicoculturista, con idealmente entre 20 y 30 minutos, 4 o 5 veces por semana, estás cubierto en términos de beneficios de longevidad. De beneficios de longevidad. No estás hablando de lo estético. No estás hablando de lo estético. Probablemente para estético necesites un poco más al principio y después puedas bajar para mantener la masa una vez que ya la alcanzaste. Claro. Pero ahora voy a ir ahí. Pero me acordé de esto. 2 litros de agua por día. Yo creo que es más. ¿Más? Yo creo que es más. Y hablamos de agua, obviamente. Hablamos de agua. Hoy en día, todo lo que tiene que ver con biohacking, con las tecnologías más avanzadas, empiezan a tener todo esto en cuenta y hay varios desarrollos inmobiliarios en lugares incomprensibles. Voy a tomar agua porque me siento culpable, obvio. Definitivamente. Donde normalmente vos aplican estas tecnologías a nivel de salud y vos podés, por ejemplo,
orinar en un aparato que ya mide tu densidad de la orina automáticamente y detecta si estás deshidratado o no estás deshidratado. Che, pero más de 2 litros es un montón. Es un montón, pero en líneas generales esto pasaba mucho. Cuando yo todavía trabajaba con algunos pacientes que hacían alto rendimiento deportivo, me pasaba que incluso antes de competencias, alguien que sabe la importancia de la hidratación estaba deshidratado proporcionalmente a lo ideal. Y esto baja tu rendimiento cognitivo, tu energía, cambia tu humor, impacta en un montón de áreas. ¿Cómo me doy cuenta si estoy deshidratado? Bien. Hice así porque... Existe el test ¿No? de los pliegues, obviamente. Yo creo que es un poco tardío. Cuando yo ya tengo el pliegue que me indica que me falta agua, es un poco tardío. Hoy se mide con algo que se llama densidad de la orina. Y que básicamente, si querés un consejo a nivel práctico para todo el mundo, es mirar el color de tu orina cuando vas al baño y en base a eso guíate para entender si estás deshidratado o no. Más oscuro me falta. Exactamente. Bien. Porque hay un parámetro que la gente no tiene en cuenta, que es que la cifra no es estable. En verano yo necesito más que en invierno, si hago actividad física necesito más, por ahí me faltan minerales y pierdo más agua, entonces muchas veces necesito esos minerales para que me ayuden a retener el agua en mi cuerpo. Cuando hablamos durante mucho tiempo también, en locución se solía decir que media hora hablando equivalía a un vaso de agua. Total. Y funciona. Y funciona. Digo, el gran maestro Carrizo lo decía y tenía toda la razón. Hablemos un poco de entrenamiento ya con algún sentido estético, no solo de longevidad. Sea, por ejemplo, para bajar de peso o sea para ganar más y verte mejor, querer estar más grosso. ¿Qué? Yo creo que a nivel estético, si vos querés bajar de peso, lo primero que tenés que entender, y que es algo que todo el mundo entiende en algún punto, pero que es importante recordarlo, es que no hay manera de compensar una mala dieta con ejercicio. Ese es el primer principio básico que todos tenemos que tener en cuenta. No existe. Y hay un factor que hoy se deja un poco de lado, pero que está volviendo, que tiene que ver con tener en cuenta la cantidad que estamos comiendo o el valor energético de lo que estamos comiendo, para entender que todas las herramientas que funcionan, de las que se hablan, desde las más farmacéuticas como Ozempic hasta ir a hacer ejercicio y hacer ejercicio en bici mucho tiempo, te puede ayudar, ambas te pueden ayudar a bajar de peso siempre y cuando vos consumas menos energía de la que vos gastaste. Y es algo que se ve mucho, yo siempre tomo como ejemplo una historia personal. Yo escalé la Concagua y mi compañero de escalada perdió 8 kilos en 16 días aproximadamente. ¿Hiciste cumbre? Hice cumbre, 2016. Pero lo más interesante es que comíamos 5 o 6 platos de comida en cada comida de la desesperación del hambre que manejábamos, pero el exceso de actividad física llevaba a que el déficit sea muy marcado. Entonces todos, independientemente de eso, perdemos energía, gastamos más de lo que estamos consumiendo, perdemos peso. Y hay un aspecto, un truco que nadie tiene en cuenta para bajar de peso, sobre todo si a vos te interesa perder grasa ahora porque se acerca el verano, pero vale para siempre en realidad, que se descubrió o se tuvo más en cuenta a nivel fisiológico con Phelps, con el nadador, donde en un momento Phelps consumía unas 10.000 a 12.000 calorías por día, que es una barbaridad de comida, y el tipo se mantenía en peso, no aumentaba de peso consumiendo esa cantidad. Y cuando vos medís el gasto, el esfuerzo físico que él hacía, por más que entrenase 8 o 9 horas por día, no alcanzaba para cumplir esa cuota de energía. Vos decís, ¿por qué esta persona no está subiendo de peso o está perdiendo peso con este superávit energético? Claro. Y se descubrió algo muy interesante, que es que tu cuerpo compensa cuando tiene frío y gasta mucha más energía para compensar esa temperatura, para compensar la temperatura a la que tiene que alcanzar. Tenés que calentarlo y eso gasta energía. Entonces es muy interesante porque entrenar con frío acelera la pérdida de grasa. Claro. Sí, bueno, pero se nos complica. O sea, ahora, por supuesto. El cuento aquel de que uno se hace el amor pierde 300 calorías, ¿eso es zaraza? Depende un poco de qué esfuerzo físico estés haciendo. Estás muy bien. Para que te des una idea, una caminata normal a una velocidad sin hacer un esfuerzo particular de 1 hora gasta unas 250, a lo sumo 300 calorías. Bien. Con lo cual sería raro que vos gastes las mismas teniendo sexo. Hablemos un poco de los que van más al gimnasio con la intención de estética. Creatina previamente, glutamina, ¿cómo se llama? La proteína post. ¿Qué vale y qué no vale? Sí. Mira, hay algo que es muy interesante dentro del ejercicio, que es hay un mundo que tiene que ver con lo que se consume antes de hacer ejercicio, lo que se consume durante el ejercicio y lo que se consume después del ejercicio. Y cada una de estas cosas, ahí sí hay mucha evidencia, muchos estudios que prueban qué sirve, qué no sirve, en qué dosis, etcétera. Y antes se consume muy frecuentemente algo que se llama pre-workout, como pre-entrenamiento, que tiene un impacto muy negativo en general en salud porque tiene altas dosis, la mayoría de las marcas comerciales de eso tienen altas dosis de cafeína.
Entonces, estamos consumiendo, ya naturalmente estamos consumiendo altas dosis de cafeína, la gran mayoría de la población, porque tomamos mate, porque la gente se olvida de que la cafeína no está solamente en el café, está en el chocolate, está en muchas Claro. sustancias. Entonces, realmente consumimos altas cantidades. Fuera de eso, la creatina que vos mencionabas antes es un suplemento maravilloso. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ganar masa muscular por un lado. Por el otro, si no tenemos enfermedad renal, que antes se creía que estaba asociado con enfermedad renal, sabemos que no la va a causar. Hay estudios de seguimiento de décadas en personas mostrando que no hay ningún problema y se usa mucho en la tercera edad con muy buen resultado. Evita la pérdida de masa muscular incluso si vos no haces ejercicio. Pero digo, no hay que suspenderla para que... Originalmente se creía que vos tenés que hacer 3 meses de toma y Eso. después un mes de suspenderla. Realmente eso es un mito. Hoy en día se sabe que vos podés sostener, si vos mantenés una dosis estándar, que son 5 gramos, podés mantenerla durante años sin ningún tipo de consecuencias negativas. Más que nada, el problema te diría es si te cae mal cuando la tomás y te genera una molestia digestiva, que eso pasa con cualquier suplemento, con cualquier fármaco, con cualquier sustancia. Pero fuera de eso, realmente tiene un efecto en el que nos ayuda a ganar masa muscular, nos aporta más energía, porque nos da energía rápida, sobre todo eso es útil para cuando vos estás levantando pesas y el esfuerzo Claro. dura pocos segundos. Con lo cual es un efecto muy positivo y es un nootrópico también. Nos ayuda un nootrópico. Nos ayuda Mucho a gusto. concentrarnos más. Ok. Creatina sí, 5 gramos más. Post, los scoops de proteína. Bien, sabemos, y esto es muy interesante porque se estudia un montón, sabemos que hay una ventana de anabolismo posterior a haber hecho ejercicio, que es el momento ideal para que vos incorpores proteína, aminoácidos, etcétera, que suelen ser 1 hora y media a 2 horas después de haber hecho pesas. Ok. Entonces, si vos querés ganar masa muscular, importa, sobre todo que vos semana a semana vayas incrementando el esfuerzo, el trabajo realizado. No hay vuelta ahí, ¿no? No hay vuelta. Consistencia y sobrecarga progresiva, que son estos dos conceptos, que es ir siempre, mantener la frecuencia y ir haciendo cada vez más esfuerzo, son dos procesos necesarios para que tu músculo crezca. Y hay un concepto que es muy interesante, y ahora vuelvo a la parte de proteínas, que la gente no tiene en cuenta, sobre todo cuando vos empezás, porque decís, bueno, viene año nuevo, voy a cumplir mis objetivos de año nuevo, voy a ganar masa muscular este año, etcétera, y empezás y haces 3, 4 semanas y no ves mucho resultado y abandonás porque te cansaste, porque te frustraste. Y hay un concepto físico de la generación de tejido muscular que nadie tiene en cuenta, que es que durante las primeras 3 o 4 semanas, la mayoría de la síntesis, de la producción de proteínas que fabrica tu cuerpo, no es para que crezca tu bíceps, sino es para reparar el daño que vos estás haciendo. Y a lo largo de las semanas, de ser consistente, por eso la consistencia es tan importante, ahí es donde vos vas optimizando y vas produciendo cada vez más esa síntesis de Entiendo perfecto. fibras musculares nuevas. Está bien también charla de gimnasio. El músculo crece porque al someterlo al esfuerzo del ejercicio rompe fibra, entonces el cuerpo lo repara y va haciendo crecer el músculo. ¿Tiene algún sentido? Es efectivamente así. Es importantísimo que trabajemos con la intensidad de esfuerzo suficiente como para generar ese daño. Al fallo, lo que se suele decir. Un poco antes del fallo. No hace falta el fallo específicamente. El fallo es cuando yo no puedo levantar el peso ya directamente. Yo puedo romper fibra mucho antes, realmente. Y de hecho es muy interesante porque a vos te decían, no, tenés que entrenar con levantando el máximo del peso, no, tenés que entrenar levantando un poco menos del máximo, no se mide en porcentaje esto. El 75 del máximo. Exactamente, exactamente. Y realmente lo que vimos es que mientras que vos entrenes con un peso razonable, más del 40% del peso que vos podrías levantar como máximo, alcanza como para que vos logres objetivos, siempre que entrenes cerca de ese fallo que vos estás mencionando. Total. El post, la proteína sirve en esto que dijiste que era el proceso anabólico, exactamente. Hay dos conceptos importantes acá. El primero es consumir algo que te estimule el anabolismo y la generación de tejido. Anabolismo significa construir tejido en tu cuerpo. Es muy importante distinguir la construcción de grasa de la construcción de músculo, porque nadie quiere construir grasa en líneas generales. Cuando queremos construir músculo. Entonces la proteína nos ayuda a construir un poco más específicamente músculo que otros nutrientes. Eso por un lado. Y por el otro, consumir proteína, consumir unos menos de 30 gramos de proteína suele ser más que suficiente. Acá hay que tener en cuenta que no toda la proteína es igual de aprovechable. Las proteínas vegetales lamentablemente tienen un menor efecto porque son menos absorbibles, menos biodisponibles, se llama básicamente esto. Pero por otro lado podemos usar los aminoácidos esenciales que vos mencionabas antes, que es ya tener esas moléculas rotas en los bloques de Lego que van a construir... Post. Exactamente, post ejercicio. Podemos hacerlo durante o podemos hacerlo post. Tú dices antes, está mal.
no hay ningún problema porque también te ayudan a producir energía, pero serían más útiles post. Realmente. Varias veces dijiste que no importa la edad para tal cosa, para arrancar con generar masa, para proteger tu densidad ósea, para... No, ¿de verdad? O sea, tiene sentido. Está viendo una persona de 70 que nunca en su vida entró a un gimnasio y demás, y que empieza a ver achaques severos. ¿Vos decís que va a ver mejor su calidad de vida? Sin ninguna duda, que se empiece a mover. Y hay un efecto que es muy interesante, que es, hay un ciclista famoso en las categorías senior, si querés, que mejoró su capacidad aeróbica empezando a entrenar a los 101, y desde los 101 a los 103 hizo 2 años de entrenamiento. Dale. Y mejoró su capacidad aeróbica. Entonces, la mejoría esa no solamente fue importante, sino que llegó a lo que en su momento se consideraba que era el límite mejorable de la capacidad aeróbica. Con lo cual, podés empezar a cualquier edad. Sí es verdad que vamos perdiendo fuerza, músculo. Obviamente es verdad que a los 75 no vas a construir la misma masa muscular que a los 30. Por eso mi consejo, si tenés 30, es construirla ahora y mantenerla. Mantenerla todos los años que puedas. Pero si vos tenés 75 y querés empezar a hacer ejercicio, empezá de una manera súper progresiva, lenta dentro de tus capacidades, pero empezá sin ningún lugar a duda. Contame cómo ves la suplementación con testosterona, chips, cremas, todas esas cosas que hay. Bien, no la veo muy bien. La veo como una segunda opción, una muleta si no te queda otra opción. La razón de esto tiene que ver con que, por un lado, tenemos una epidemia de reducción de estas hormonas sexuales, de problemas relacionados con hormonas sexuales. Esto ha sucedido en las últimas décadas, en los últimos 40 años. Se calcula que perdimos el 40% de nuestros valores promedio de testosterona. ¡Wow! Esto significa que yo tengo en promedio, no sé si es así porque trato de hacer buenos hábitos, pero las personas de mi edad tienen en promedio 40% menos de la testosterona que mi abuelo tenía a mi misma edad. Entonces, esto es importante por 2 razones. Es importante porque la testosterona y otras hormonas nos ayudan a mantener esa densidad ósea, esa masa muscular, esas cosas que hablábamos, nos ayudan a mantenernos más sanos. Pero normalmente el problema es que nosotros tenemos esa producción hormonal como consecuencia de cosas. Como consecuencia de buenos hábitos, de un nivel de actividad, de un ciclo circadiano, que es cómo nos mantenemos expuestos al sol en el día-noche, etcétera, de nuestra alimentación. Y la suplementación artificial de afuera, por más que nos pueda brindar beneficios, si nosotros no podemos aumentarla, no puede reemplazar esos cambios fisiológicos. Entiendo. Entonces, lo que se está viendo sobre todo en objetivos, si vos querés perder grasa, si vos querés mantener masa muscular, si vos tenés síntomas de andropausia o menopausia, andan bárbaro. Pero si vos querés replicar cómo tu cuerpo realmente funciona, no lo vas a poder lograr, sobre todo porque las hormonas de nuestro cuerpo se liberan en pulsos. Por ejemplo, la testosterona se libera en altas cantidades durante la noche, por eso tenemos erecciones muchas veces durante la noche, como consecuencia de esa liberación y de cambios fisiológicos que suceden en tu cuerpo. Y el uso de hormonas bioidénticas todavía no puede imitar ese proceso en nuestro cuerpo. Y además se está viendo mucho que el uso de hormona de crecimiento, testosterona, que antes estaban más en boga, no tienen un impacto positivo en términos de longevidad. Tiene un impacto positivo en términos de masa muscular. Yo puedo construir más masa, es muy común, por ejemplo, que actores de Hollywood hoy lo usen para no usar esteroides y construir un poco más de masa muscular. Porque hacer una peli de, exacto. No sé, claro. Y lo entiendo y está perfecto porque vos querés maximizar tus objetivos, pero hay que diferenciar el hecho de tu objetivo, si tu objetivo es ganar la máxima cantidad de masa muscular, de si tu objetivo es mantenerte sano. Son 2 conceptos completamente diferentes. Lo dijiste muy al principio y ahora lo trajiste, menos mal. Descanso, sueño, es vital para todo, ¿no? Es vital para todo. Yo siempre que trabajé con gente en seminarios, en conferencias, insistía mucho en que empiecen por ahí, en que empiecen por cambiar el sueño. El sueño no es lo más efectivo para cambiar tu calidad de vida, no es... Por ahí vas a tener más resultados si haces alimentación perfecta o ejercicio perfecto que sueño perfecto. Pero la diferencia entre sueño y otras áreas de cambios que vos podés hacer para mejorar tu calidad de vida es que es muy fácil. Vos mejorás tu calidad de sueño y ya los efectos que vos cosechás de esto no requieren fuerza de voluntad. Hay un regalo que yo siempre hago a mis amigos cercanos, que es un reloj despertador. Para que la gente no utilice, simplemente para que la gente no utilice su teléfono celular como reloj despertador y que eso haga que usen el teléfono a la noche, que usen el teléfono cuando se levanten y que empieza a socavar tu calidad de sueño porque estás sin acostarte, más allá de las pantallas, de lo que hoy se habla de la luz azul y todo lo demás, la gente duerme menos.
Entonces, realmente optimizar tu calidad de sueño empieza con 2 o 3 conceptos muy básicos. Uno, trata de no usar el celular como alarma porque es muy adictiva para todos, para todos. Por otro lado, trata de acostarte y despertarte siempre a la misma hora, que esto es muy difícil, sobre todo para la gente que quiere trabajar y a la vez quiere vivir una vida más de ocio en fines de semana, pero es uno de los consejos más simples que podemos aplicar y que la verdad es que funciona muy bien, porque mejora mucho cuando vos traqueas, cuando vos empezás a medir el sueño y el impacto que tiene en tu vida. Uno de los mayores impactos es mantener un ritmo de sueño constante. Si no lo podés mantener porque querés salir los fines de semana, lo ideal o lo razonable es que vos mantengas la hora a la que vos te acostás el día de semana y la hora a la que vos te acostás el fin de semana o el día que cambiás en menos de 2 horas de diferencia. Qué difícil. Es difícil, pero Qué difícil. es un resultado muy importante. ¿No podés hacer eso? Bueno, oscurece tu habitación todo lo que puedas. Si no puedes oscurecerla, dormite con alguna máscara que te tape, porque realmente cambia mucho la profundidad de sueño que vos podés tener si estás expuesto a luces, que si no estás expuesto a luces, si estás expuesto a ruidos. Muchas veces uno dice, bueno, yo tengo al vecino que hace ruido, no puedo cambiar eso. Hay máquinas que hoy se llaman de ruido blanco, como el ruido que hace el Claro. aire acondicionado, el filtro de aire si tenés, cualquier cosa que haga Que ruido. neutraliza, claro. Exactamente, que neutraliza y que baja algo llamado saliencia auditiva, que es un concepto evolutivo. Vos pensás que estamos hechos para sobrevivir en la selva o en la sabana, entonces escuchar un ruido repentino, la voz de alguien, un sonido de una serie, etcétera, representaba una amenaza para nosotros desde un Claro. punto de vista evolutivo. Claro. Por eso te despertás y no te despertás con el ruido de una máquina que es constante, por más que en decibeles, que en intensidad del sonido sea mayor. Entendí. Sebastián, ¿quién sos? Soy una persona que empezó una búsqueda de salud personal por, por necesidad propia y se encontró con que existía un mundo y una necesidad del otro lado que me cambió la vida por completo. Miedo, molestia, al paso del tiempo. Me encanta envejecer, me parece que hay que envejecer correctamente para disfrutarlo. Bajo ningún concepto es un problema el envejecimiento per se. Yo creo que el miedo particular mío hoy es irme de acá sin haber dejado mejor el lugar de lo que lo encontré. Y nos morimos y ¿qué pasa? Creo que está bien entender que existe un balance, el que quiera creer en un Dios, en una vida de más allá, etcétera, que existe un balance, no importa, asociado a tu creencia, y que ese balance en alguna instancia vale, y que mientras mejor hagamos el trabajo mientras estamos acá, o mejor la vamos a pasar nosotros después, o si no existimos nosotros después, mejor la van a pasar por lo menos los que quedan acá. ¿Y qué te pasa cuando decís, no sabes lo mal que estaba, me curó el empacho la señora de la vuelta? Me encanta, me parece maravilloso, me parece que cada uno tiene que trabajar con lo que le sirve y que si le sirve a alguien el Feng Shui, que use Feng Shui, que si le sirve a alguien un curandero y le funcionó, buenísimo. Yo uso herramientas cada vez más medibles simplemente como un objeto para tratar de escalar los consejos a todo el mundo y que sean aplicables a todo el mundo. Pero me parece que si alguien quiere usar otro camino está perfecto. Bueno, termino siempre con un cuestionario que se lo robé al entrevistador del Actor Studios y a Bernard Pivot y así sucesivamente. ¿Cuál es tu palabra favorita? Uf. La verdad no lo sé. Te la dejo para Me la dejo para pensar. para la próxima, porque me encantaría que... ¿La palabra que menos te gusta? Sufrimiento. ¿Cuál es el sonido que más te gusta en la vida? Escuchar a mi esposa dormir. Wow. ¿Cuál es el sonido que menos te gusta? El efecto del sonido grave de la música fuerte que vibra a través de tus huesos y te llega y sabes que te está generando un daño. ¿Cuál es tu insulto favorito? Inadaptado, porque muestra que es una capacidad que no hizo el esfuerzo a alguien, es un insulto para alguien que no hizo el esfuerzo para adaptarse a una circunstancia, y pienso que nosotros evolucionamos para adaptarnos constantemente a circunstancias cambiantes para sobrevivir. Bancame que Dios existe, lo acabas de decir. ¿Cuál es tu posición?
¿qué te imaginas que puede decirte si llegas un día ahí? Ojalá me diga que hice lo suficiente. Entra por ahí Sebastián a los 16. Claro, pero tenés apenas 20 más, es una indecencia. Yo tengo prohibido que venga gente menor a 50 años, entonces esto es un error. Entra por ahí Sebastián a los 16, con 20 de experiencia, ¿qué le decís? Que aproveche, que no esté tratando de quemar etapas, que no esté tratando de acelerarse para obtener resultados, para lograr cosas en la vida, que cada etapa tiene su momento de disfrute y de proceso, y que muchas veces en el intento de hacer más nos olvidamos de vivir. Bueno, doble alegría. Primero por la generosidad que hayas venido. Y la segunda porque a veces uno empatiza mucho con alguien que hace redes y después conoce y dice, bueno, has superado mi alegría de verte cada vez en las redes. Bueno, muchas gracias. Y voy a tomar los aminoácidos después. Está muy bien. Después no hay problema. Un placer verte. Muchas gracias por la invitación. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. 0800-222-8273. 0800-222-8273. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador.